Los derechos sociales y de la familia. Esto se refiere al conjunto de normas que protegen y regulan las relaciones familiares, la estabilidad del núcleo familiar y los derechos fundamentales de sus miembros, especialmente de aquellos que son más vulnerables. Estos derechos son aquellos que están orientados a garantizar el bienestar social, el acceso a servicios básicos, la igualdad, la justicia social y la protección integral de la familia como célula fundamental de la sociedad. Acá en Venezuela, estos derechos son legislados principalmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el Código Civil, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conocida como la LOMNA, y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también entre otras normativas. Ahora bien, entre los artículos más resaltantes manifestados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela podemos encontrar los siguientes artículos. El artículo 75 es aquel que declara que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado tiene el deber de protegerla, garantizando su integración y el cumplimiento de sus funciones sociales. El artículo 76 es aquel que reconoce el derecho de las mujeres a la maternidad y obliga al Estado a protegerla desde el momento de la concepción, garantizando así los servicios médicos y sociales. El artículo 77 es aquel que protege el matrimonio como una institución libremente consentida entre un hombre y una mujer, basada en la igualdad absoluta de derechos y deberes. También reconoce las uniones estables de hecho con iguales efectos que el matrimonio. El artículo 78 es aquel que garantiza a los niños, niñas y adolescentes el disfrute pleno de sus derechos, reconociéndolos como sujetos plenos de derechos. El Estado, la sociedad y la familia están obligados a asegurarle protección integral y prioritaria. Y para finalizar, el artículo 86, que nos indica que este establece el derecho de toda persona a la seguridad social y obliga al Estado a desarrollar un sistema que va a proteger a la familia, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Ahora bien, normativas y principios legales en el ámbito de los derechos sociales y de familia. 1. La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, esta conocida como la LOMNA. Garantiza la protección integral de los menores de edad, regulando así temas como la patria potestad, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a vivir en un ambiente familiar estable. Esta ley establece el principio del interés superior del niño como rector en todas las decisiones relacionadas con ello. 2. El Código Civil venezolano. Este es el que regula aspectos como el matrimonio, la disolución de las obligaciones alimentarias, la adopción y los derechos de los hijos dentro y fuera del matrimonio. 3. La Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este es aquel que protege a las mujeres contra cualquier forma de violencia dentro del ámbito tanto familiar como social. Establece mecanismos judiciales para la atención, protección y reparación de todas las víctimas existentes. 4. La Ley de Responsabilidad de Paternidad y Maternidad. Este garantiza que los padres cumplan sus deberes de manutención, atención, cuidado hacia los hijos, independientemente del estado civil o de las condiciones que estos tengan de la vivienda. Y 5. El principio de igualdad y no discriminación. Según la Constitución y las leyes, todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos y deberes ante la ley, sin distinción ni siquiera por género, ni por raza, religión, origen social o condición económica. También está el derecho a la vivienda y al bienestar social. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 82 que todas las familias tienen derecho a una vivienda digna y el Estado debe garantizar programas que permitan a todas estas familias el acceso a una de ellas. En conclusión, los derechos sociales y de familia acá en Venezuela son aquellos que buscan garantizar el bienestar colectivo y familiar, promoviendo la justicia social y la protección de aquellos grupos que son más vulnerables. La Constitución, junto con las leyes mencionadas anteriormente, son aquellas que establecen un marco robusto para asegurar la calidad de vida y la cohesión social.
Los derechos civiles. Estos se refieren a las libertades y garantías fundamentales que permiten a las personas ejercer sus derechos individuales sin discriminación ni interferencia indebida del Estado u otros actores. En el contexto de acá de Venezuela, estos derechos están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en otras normativas legales. Cuando hablamos del ámbito de los derechos civiles, podemos decir que estos se centran en garantizar la libertad, la igualdad, la seguridad personal y la dignidad de todos los ciudadanos. Los derechos civiles incluyen el derecho a la vida y la integridad personal, el derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la privacidad, libertades individuales como lo son la libertad de expresión, religión y asociación, y el derecho al debido proceso y acceso a la justicia. Ahora bien, entre los artículos más resaltantes manifestados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tenemos: artículo 19. Garantiza el respeto y la protección de los derechos humanos conforme a principios de progresividad y sin discriminación. Artículo 20. Reconoce el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que la derivada de los derechos de los demás. Artículo 21. Establece la igualdad ante la ley, prohibiendo la discriminación por raza, sexo, credo, condición social u otra circunstancia. En el artículo 23 da carácter constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Venezuela. En el artículo 44 protege la libertad personal y establece garantías para los derechos de las personas privadas de libertad. En el artículo 46 prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y garantiza la indemnización de las víctimas a estos actos. Otras normativas, principios o reglamentos referidos al ámbito de los derechos civiles en Venezuela es que la Ley Orgánica del Poder Judicial asegura el acceso a la justicia como un derecho fundamental, regulando así el funcionamiento de los tribunales para proteger los derechos de los ciudadanos. La Ley Orgánica del Amparo sobre los Derechos da garantías constitucionales, establece los mecanismos para garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos sean violados o amenazados. La Ley contra la discriminación racial prohíbe y sanciona los actos de discriminación racial en todas sus formas, garantizando así la igualdad de derechos. En los principios fundamentales tenemos en principal el principio de la igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 21 y aplicado en diversas leyes, ya que garantiza que todas las personas tienen los mismos derechos sin distinción por raza, sexo, religión o condición social u orientación sexual, entre otros. En segundo lugar tenemos la progresividad de los derechos humanos. Asegura que los derechos civiles deben ampliarse y fortalecerse con el tiempo, tal como se estipula en el artículo 19. En tercer lugar tenemos la inviolabilidad de los derechos humanos, el cual los derechos civiles son fundamentales como el derecho a la vida y la libertad personal. Son inviolables y su respeto debe garantizarse en todo momento. Un derecho constitucional es una garantía donde las constituciones de los países otorgan a sus habitantes por el hecho de vivir en la sociedad. Los derechos constitucionales se pueden clasificar en derechos fundamentales o de primera generación, derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación, derechos a un medio ambiente sano o de tercera generación. El derecho constitucional es una rama del derecho que estudia los principios y reglas que regulan la organización del Estado. Los derechos constitucionales son las atribuciones y potestades de los poderes públicos. El derecho constitucional se basa en postulados éticos y políticos a la ciencia política y a la ética. Algunos artículos de la Constitución de Venezuela sobre los derechos humanos son: el artículo 19 es donde el Estado garantiza el goce y el ejercicio de los derechos humanos sin discriminación. El artículo 21, todas las personas son iguales ante la ley y no se puede discriminar por raza, sexo, credo o condición social. El artículo 22, los derechos y garantías de las constituciones y los instrumentos internacionales, estos pueden ser sobre derechos humanos y no se limitan a ser expresados en ellos. El artículo 23, los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen sobre las leyes de la República. El artículo 43, el derecho a la vida es inviolable. El artículo 44, se prohíbe la desaparición forzada de personas. El artículo 46, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral. El artículo 47. El hogar doméstico y todo recinto privado son inviolables. El artículo 48. Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas. El artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección del Estado ante situaciones que amenacen su integridad física, sus propiedades, sus derechos y cumplimiento de sus deberes. El artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y están protegidos por la legislación y órganos tribunales especializados. El artículo 102. La educación es un derecho. Entre estas tenemos las normativas y los principios del derecho constitucional en Venezuela. El derecho constitucional en Venezuela se fundamenta en una serie de principios y normas que regulan el funcionamiento del Estado y garantizan los derechos de los ciudadanos. A continuación se presentan algunos de estos que son más relevantes en el ámbito constitucional. En los principios constitucionales tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es donde establece y garantiza principios fundamentales que guían el ordenamiento jurídico en el país. Algunos de estos principios incluyen la libertad e independencia. La República es irrevocablemente libre e independiente, fundamentado así su patrimonio moral en valores como la libertad, igualdad y la justicia.